Muy bien. Con anterioridad hemos estado predicando acerca de los reyes, tanto del sur como del norte. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es en el libro del profeta Isaías. El texto que vamos a ver el día de hoy es Isaías capítulo 56. Recordemos que el profeta Isaías estuvo trabajando, su ministerio fue durante 4 reyes. ¿Sí? Durante estos 4 reyes, en su mayoría, eh, fueron malos, y el último fue bueno, el cual vimos la semana pasada. ¿Sí? Para este entonces, para el capítulo 56 de Isaías, ya habían pasado demasiadas cosas. Ya se abordaron estos 4 reyes que mencionamos con anterioridad. Ya se había llevado al reino del norte, los asirios se los habían llevado. También los asirios tenían toda la intención de llevarse al reino del sur, ¿sí? Lo que es Judá, capital, Jerusalén, ¿sí? Y recordemos que Dios defiende precisamente a su pueblo. Recordemos este rey que fue consagrado a Dios, se consagró él mismo, realmente fue un hombre que obedecía a Dios, ¿sí? Precisamente rey Ezequías. Entonces, Ezequías, al ser adorador de Dios, al ser realmente un hombre que guió a su pueblo a la adoración correcta de Dios y no a través de la idolatría y no a través de la adoración hacia otros dioses, hizo que Dios conservara de cierta forma paz a Israel. ¿Sí? Recordemos que decíamos la semana pasada que parecía que todo estaba bien, pero lo único que le faltaban eran los problemas. Y los problemas llegaron a la vida de este rey, a la vida de Israel, pero los pudieron resolver gracias a que ¿qué era lo que hacían? Buscaban primeramente a Dios. Bueno, entonces habían pasado muchas cosas. Y para el capítulo 56 de Isaías podemos entender cómo estaba el pueblo de Judá, cómo estaba el reino de Israel completamente destruidos y completamente alejados de Dios. ¿Sí? Ahora este capítulo quiero leerlo, como dirían por ahí algunos, al revés. ¿A qué me refiero al revés? Vamos a leer primero los últimos versículos y después nos regresaremos a los primeros, ¿sí? Pero ya con más o menos pequeña introducción o pequeño recordatorio de lo que hemos visto anteriormente, pues tenemos que situarnos en cómo está el pueblo de Israel, y la respuesta es mal. ¿Espiritualmente estaba bien? No, estaba mal. Políticamente, ¿cómo estaba? Mal. ¿Su relación con Dios cómo está? Mal. O sea, todo estaba mal. ¿Sí me expliqué? Bueno, pues vamos ahora a Isaías capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, versículos del 9 en adelante. Ustedes me dicen cuando estemos ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente: vengan animales salvajes de los campos, vengan animales salvajes de los bosques, vengan a devorar a mi pueblo. Ahora, es interesante notar, por eso es de que quise hacer un recordatorio acerca de lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Mal, ya estaba destruido, ya se los habían llevado los asirios. ¿Cómo estaba el pueblo de Judá? No estaba tan mal, pero sí había ciertas cosas a las cuales Dios les reprocha. Y tanto que aquí ya Dios les empezaba a vislumbrar o anunciar que el rey de Babilonia vendría por ellos para, para extraditarlos. Lo mismo que hicieron los asirios con el reino del norte. ¿Sí?
Entonces, si Dios estaba tomando cartas en el asunto y estaba disciplinando a su pueblo de Israel, a su pueblo, perdón, de Judá, reino del sur, era por algo. Y aquí, como dice, vengan a devorar a mi pueblo. Todo en Judá, de cierta forma, y sobre todo los líderes, estaban bien o estaban mal, estaban mal delante de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Sigamos adelante. Bueno, en principio aquí dice Dios, le dice a los animales, vengan y devoren a mi pueblo. Versículo 10 dice, pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores, es interesante y quiero detenerme aquí. Nuevamente dice ahí, líderes de mi pueblo, ¿sí? Los líderes de un pueblo son líderes porque el pueblo sigue a los líderes. ¿Sí me expliqué? Pero los líderes de su pueblo, ¿de cuál pueblo? Ya no pensemos en Israel. Israel ya no está aquí. Tenemos que pensar ahora en el reino del sur de Judá. ¿Sí? Dice, pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor. Ahora, cuando dicen, bueno, los guardianes del Señor, normalmente los guardianes son aquellos que conservan, que protegen, que impiden que algo se acerque para hacerle daño a algo. ¿Sí me expliqué? Pero ellos de qué eran guardianes? Preguntó, ¿de qué el pueblo de Judá o de qué estos líderes eran guardianes? Recordemos que Dios, bueno, sí, estaba la presencia de Dios ahí en cuanto al arca, pero también ellos eran guardianes y tenían que guardar la palabra del Señor. Entonces, es muy triste que estos hombres, que estos líderes de Judá, que estos líderes del pueblo de Judá, a los cuales menciona Dios, que estos guardianes, que estos pastores, que supuestamente eran los que tenían la palabra de Dios, que supuestamente eran los que la copiaban y generación tras generación la tenían que transmitir. ¿Sí? Es importante que notemos cómo lamentablemente este tipo de personas no estaban bien delante de Dios y dice, ¿cómo son? Son ciegos e ignorantes. Estos pastores, guardianes y líderes a los cuales Dios había puesto, ahora eran ciegos e ignorantes. ¿Eso le agradaba a Dios? ¿Eso quería Dios que sus pastores, que sus líderes, que a los cuales les dio a que conservaran y guardaran la palabra de Dios, se comportaran de esa forma? No. Dice, son ciegos e ignorantes. Y después dice, son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Que no advierten cuando viene el peligro. Cuando venía el profeta y le anunciaba cierto mensaje al pueblo de Israel o cierto mensaje al pueblo de Judá, normalmente, ¿qué era lo que hacían? Pobre profeta, normalmente lo mataban, lo apresaban, lo ignoraban completamente, lo tildaban de loco. Y estos que precisamente que conservaban, que copiaban, que preservaban el texto, que deberían de hacerlo así, dice, son como perros guardianes silenciosos. Imagínense, nosotros podemos decir, yo voy a comprar un perro así, de esos furiosos, de esos peligrosos, y educarlo desde chico o de la edad que sea, ¿para que qué? Para que cuide mi casa, para que si alguien viene o quiere hacerme daño, por lo menos el perro me avisa, por lo menos el perro ataca, por lo menos el perro puede estar ahí, atento a que si alguien quiere venir a hacerme daño, ahí responde el perro. Y como dice aquí, son como perros guardianes silenciosos. Tenían un propósito de ser. Sabían lo que tenían que hacer. ¿Sí?
pero no le advertían a la gente las cosas que debería de conocer la gente. Estos líderes, estos pastores ignorantes, estos pastores ciegos, perdón, no le estaban advirtiendo a la gente que, pues lo que Dios tenía en su palabra. Y no solamente mensajes de juicio, sino también mensajes de amor, ¿sí? Y estos líderes estaban haciendo completamente nada, ¿sí? No estaban haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Eran silenciosos y no advertían cuando viene el peligro. Dice, les encanta estar echados durmiendo y soñando. Les encanta estar echados durmiendo y soñando. Normalmente que se la pasaban holgazaneando, ¿sí? De aquellas, como aquellas personas que se la pasan, como dice, durmiendo y soñando y pensando y añorando, es que yo quisiera tener esto, yo quisiera poder alcanzar a hacer esto, yo quisiera poder tener aquello, pero estás todo el día que durmiendo, soñando, holgazaneando y nunca vas a llegar a hacer nada. Y eso hay muchos textos en Proverbios que hablan acerca de ese tema. Bueno, pues estas personas les encantaba estar echados, durmiendo, soñando. El versículo 11 dice, como perros glotones, nunca quedan, ¿qué? Satisfechos. Como perros glotones, nunca quedan satisfechos y siempre es, quiero más y quiero más y quiero más. Oye, ya tienes, ay, pero quiero más y quiero más. ¿Sí? Y tristemente, y podemos verlo con otros textos, que normalmente, ¿qué se le hacía a los pobres? Cuando entraban en un juicio, aunque era muy pobre la persona, le quitaban aún lo poco que tenía y se lo adjudicaban ellos, ¿sí? Y ellos mismos, como dice aquí, como perros glotones, nunca quedan satisfechos. Más adelante dice, son pastores ignorantes, cada uno va por su propio camino. Son pastores ignorantes y cada uno va por su propio camino, ¿sí? En la mañana, en la escuela dominical, el texto que nosotros abordamos o que estuvimos desmenuzando en nuestra práctica y en nuestro estudio, veíamos que una de las cosas de las cuales tenemos que cambiar o de los retos que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, ¿cuál era? Que Dios nos guíe. Dejar que Dios nos guíe y dejar de ser como mulos o caballos. ¿Sí me expliqué? Dejar que Dios nos guíe. Pero aquí estos señores, estos hombres que tenían que anunciar, estos hombres que tenían que tener la palabra de Dios en sus vidas, dice, son pastores ignorantes y cada uno va por su propio camino. En principio eran ignorantes, no conocían la Biblia, no conocían a Dios, no conocían las promesas de Dios, no conocían los juicios de Dios, no conocían absolutamente nada, eran completamente ignorantes. ¿Y eso qué provocó? Que cada uno fuera por su propio camino. ¿Por qué mencioné lo que dije anteriormente citándolo mañana? Porque si cada uno se dejara guiar por Dios en el camino de Dios, todos andarían ¿qué? En el camino de Dios. ¿Cuántos caminos nos llevan a Dios? Solamente uno. ¿Sí? El mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. De ahí el dicho que dicen, un mal dicho que dicen, pues es que todas las religiones llevan a Dios. No. Sí, tal vez a muchos dioses, a los que tú quieras. Es más, ahorita yo me puedo crear al Dios de la taza, ponerlo ahí y adorarlo y glorificarlo y siempre será alguien creado por mí, pero no está establecido. ¿Sí me expliqué? Sí. Cuando se dice eso de todas las religiones llegan a Dios, se deriva a través de otro dicho. En el Imperio Romano,
Cuando los soldados no estaban en época de guerra, ¿a qué los ponían a hacer? Algo tenían que hacer, algo los ponían a trabajar. ¿Y qué hacían? Y hasta hoy en la actualidad se conservan muchas de las carreteras que los romanos hacían, construían. Y todas esas carreteras iban directamente ¿hacia dónde? Hacia la gloriosa Roma. ¿Sí? Y por eso es de que el dicho de antes, no a nuevo, sino se decía, todos los caminos llegan a Roma. ¿Sí me expliqué? Pero ¿qué pasó después? Cuando el catolicismo se estableció en donde? En Roma, ¿sí? Que fue, ya cambió y dijo, todos los caminos llegan a Dios. ¿Sí? Y ya después ya no fue todos los caminos llegan a Dios, ya después fue todas las religiones llegan a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Y no, no es verdad. Solamente hay un solo camino. Si hablamos acerca de algo religioso, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es solamente el judaísmo, ¿sí? A través del pueblo de Judá, a través del pueblo de Israel. Y ya después, seguir un solo camino, ¿cuál es? Jesucristo, que es ¿quién? Que nació como judío, creció como judío, murió como judío. ¿Sí? Entonces, cualquier otra cosa fuera del judaísmo, por decirlo de una forma, espero ser claro en esto, no sirve, porque Dios estableció precisamente a un pueblo elegido para que, como dice aquí este texto, conservara y protegiera su palabra. Pero estos líderes se convirtieron en ignorantes. Estos líderes se convirtieron en guardianes silenciosos que no anunciaban y no le hablaban a la gente lo que deberían de saber y conocer de Dios. ¿Me expliqué? ¿Sí? Dice otra vez, son pastores ignorantes, cada uno va por su propio camino. Y después dice, y busca ganancias personales, ¿sí? ¿Qué podemos quitar de esa idea? Dios o estas personas buscaban honrar a Dios, no, buscaban realmente compartir la palabra de Dios, no, buscaban que la gente buscara a Dios, no, si ni ellos mismos buscaban a Dios, ¿cómo ellos iban a invitar a la demás gente a buscar a Dios? ¿Sí? Es una completa contradicción. Después dice, versículo 12, vengan, dicen ellos, consigamos vino y hagamos una fiesta. Emborrachémonos todos. Mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande. ¿Qué nos está diciendo este texto? El tipo de persona que precisamente era un líder, ¿qué era lo que hacía? Se estaba embriagando y se estaba emborrachando diario. ¿Qué es lo que dicen? Ay, aunque sea nada más una copita, aunque sea nada más una cervecita, ay, una no es ninguna, aunque sea nada más esto, ¿sí? Hoy no voy a tomar, bueno, mañana sí, bueno, hoy no, bueno, hoy sí. ¿Sí me expliqué? Estos líderes, parte de su ambiente era estar metidos, ¿qué? En el vino, ¿sí? Estos líderes fue parte de su destrucción como líderes, como personas, como gentes, como guardianes, como gente que Dios las había elegido. El vino también fue un elemento principal para destruir su vida. Y así lo podemos ver, ¿sí? Cuando una persona permite que el vino lo gobierne o que sea parte de su vida, no va a llegar jamás a ningún buen término. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Una persona que se deja dominar por el vino o por el gusto, nunca va a llegar a bien. Entonces, sí nos damos cuenta y termina este capítulo de esta forma. ¿De qué forma? Dándonos un panorama
así rapidísimo de cómo estaban los líderes en ese entonces con el pueblo de Judá. Digo, ya no hablamos de Israel, porque el pueblo de Israel ya se lo habían llevado los asirios. Pero ahora estamos hablando del pueblo de Judá. Regresamos al versículo 1. Isaías capítulo 56, versículo 1, dice lo siguiente. Esto dice el Señor: sean justos e imparciales. ¿A quién les está diciendo? ¿Sí? Al pueblo judío. Pero ¿a quién? ¿Cómo terminamos? Por eso quise empezar con el final y después regresarme. ¿A quiénes? A los líderes, a los que son los pastores de Israel, ¿sí? A los que deberían de guiar al pueblo de Israel por el buen camino, a los que les deberían de anunciar la palabra de Dios. Precisamente dice a ellos: sean justos e imparciales con todos. ¿Esto qué nos da a entender? ¿Que ellos eran justos e imparciales con la gente? No, ¿sí? Es muchas veces podemos hablarlo como si fuera en la actualidad. Si la gente tenía dinero, ¿creen que le harían ciertos favores religiosos? Sí. Si la gente era pobre y no tenía cómo hacer una ofrenda o cómo ponerse a cuentas con Dios, lo ignoraban o hasta se lo quitaban. ¿Sí me expliqué? Entonces dice: sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto. ¿A quién se lo está diciendo? A esos líderes. Porque, dice, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Ahora, estos líderes, malos líderes, perros silenciosos, Dios les está diciendo, en otras palabras: dejen de estar en silencio y conságrense y busquen a Dios. Traten de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque va a haber un día en el cual yo voy a venir y sí los rescataré. ¿Sí? Ahora también aquí en este capítulo 56 de Isaías, Dios ahora ya les está anunciando que así como se van a volver, como se van a ir a Babilonia, también un día los va a regresar, y eso lo tenemos bien establecido. Después de Isaías viene otro profeta muy conocido. ¿Cuál es? Jeremías. ¿Sí? El cual anunció más específico que el pueblo de Israel estaría durante 70 años. Y qué bonito, qué interesante que después Daniel cita a quién: a Jeremías. Sí recuerdan cuando lo leímos. Entonces, estos líderes mudos, como perros mudos, dice: hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. En otras palabras, Dios les estaba advirtiendo, les estaba haciendo hincapié: tienen que cambiar su vida, líderes o pueblo de Israel, ¿sí? De Judá, perdón. Tienen que ser diferentes, tienen que cambiar su forma de pensar, tienen que ser realmente líderes, ¿sí? Dice otra vez: sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y es correcto. ¿Qué tendrá que decir cada líder? O sea, cuando Dios a través de Isaías les está diciendo acerca de lo que está diciendo aquí, capítulo 56 de Isaías, con base a lo que leímos en la escuela dominical, decir, bueno, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es lo que Dios cambia en mi vida? Bueno, pues es hacer lo bueno y hacer lo correcto. Y ellos como líderes, ¿qué tienen que hacer? Si lo correcto es que, ok, soy ignorante de la palabra de Dios, ¿cuál es lo correcto? Tengo que leer y escudriñar y aprender la palabra de Dios. ¿Cuál es lo correcto? Yo como líder tengo que enseñar la palabra de Dios a los demás. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué más tengo que hacer? Yo como líder tengo que ser justo, tengo que ser imparcial con las personas. Entonces, se dan cuenta cómo Dios, aún así, a pesar de que Dios tiene un juicio hacia una, digamos, generación, ¿sí? También Dios es justo y también reconoce que las nuevas generaciones pueden ser diferentes a las anteriores. Pero si una nueva generación sigue
repitiendo el mismo patrón, pues Dios nuevamente va a traer juicio sobre esa nueva generación. Eso lo vemos muy claramente en el libro de los jueces, si lo recuerdan. ¿Sí? Eso está muy claro en el libro de los jueces. Que sigue, versículo 2. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. Dios nuevamente le está llamando la atención a estos líderes, pero está ahora abriendo el panorama y está diciendo en el versículo 2, benditos todos. Ahora, cuando está diciendo benditos todos, ¿solamente se estará refiriendo al pueblo de Judá? No, todos es todos. Y después dice, benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos otra vez los que honran mis días de descanso. ¿Sí? Bueno, que esto es una regla o parte de la ley judaica, ¿sí? Y después dice, y procura no hacer el mal. Prácticamente todo lo que está establecido en la ley, pues nos indica, no tanto cumplir la ley por cumplir la ley, sino simplemente por establecer y saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Entonces dice, benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. Esto les está diciendo precisamente a los líderes también, que tengan en mente esto, que también sean parte de esas personas bendecidas, que sean parte de estos benditos que se aseguran de cumplir esto, que el día sábado realmente, y lo remarca aquí, porque ¿cuál es el propósito del sábado? Ok, nada más no hacer nada, no, sino que poder tener un tiempo para poder buscar a Dios, para alabarlo, para glorificarlo. Por eso Dios estableció un día de descanso, ok, ya trabajaste, ya hiciste muchas cosas de las cuales te van a dar para comer, te van a dar para vivir, pero tienes que tener un día en especial en el cual yo quiero tener una relación contigo. ¿Sí me expliqué? Tanto que le reclamaban a Jesús y que Jesús tuvo que explicar, a ver, entiendan, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre. El sábado está apartado y está establecido para que el hombre pueda tener completamente libertad y completamente el espacio y el tiempo para poderse dedicar solamente a Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Por eso es de que aquí remarca, benditos los que honran los días de descanso. ¿Por qué lo tendrán que honrar? Porque es el deseo de querer tener ese día apartado para buscar a Dios, para poder estar en comunión con Dios. ¿Sí me explico? Y después dice, y procuran no hacer el mal. O sea, si yo realmente quiero buscar a Dios, si yo realmente quiero tener ese tiempo de comunión con Dios, va a haber un cambio en mi vida. Y al haber un cambio en mi vida, voy a procurar no hacer el mal, porque voy a estar en obediencia a quién? A Dios y su consejo. Mi vida tiene que cambiar. Algo que me impactó mucho en el versículo 3 dice lo siguiente: no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Qué asombroso. Por eso, con anterioridad, cuando dice, benditos todos, ¿a quiénes se está refiriendo? A todos, porque parte del contexto en el versículo 3, Dios está hablando de quién? De los extranjeros. ¿Y los extranjeros qué son? ¿Parte de Israel? No. ¿Parte de Judá? Tampoco. Extranjeros pueden ser de cualquier lugar del mundo que se llame extranjero, ¿sí? Fuera de Judá. Entonces dice,
no permitan. Ahora, ¿a quién le está diciendo no permitan? A los líderes que son precisamente los que son encargados de hablar, de anunciar la palabra de Dios, de establecer precisamente ese lineamiento de cómo buscar a Dios, de la religiosidad, de apartar precisamente un tiempo o un día para Dios. Si vamos bien, ¿sí? Bueno, pues esos, dice, no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a los líderes, no le permitas o no le hagas creer a la gente que no se puede acercar a mí. ¿Sí? No permitas, pueblo de Israel, pueblo de Judá, pueblo de Jacob, pueblo judío, y que hasta la fecha no permitas que la gente piense que nada más ustedes son los elegidos, sino que la salvación y las bendiciones de Dios no solamente son para ustedes, sino que también Dios va a bendecir a los extranjeros. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Sí? Y si somos analistas, desde Isaías podemos ver el anunciamiento del Evangelio. ¿Sí me expliqué? Sí, ahorita más adelante va a ser más detalle. Sí, desde aquí, desde Isaías, Dios está anunciando que no solamente el pueblo de Israel iba a ser salvo por Dios, sino todo aquel que viene e invoca el nombre de Dios. Y nosotros podemos ver en la Biblia algunos ejemplos de gente que no eran judíos, pero que buscaban a Dios. Por ejemplo, vemos un Cornelio que igual tuvo que tener ese encuentro con Pedro. Pedro tuvo que tener una visión en la cual Dios le dijo, Pedro, mata y come. No, Señor, no voy a comer. Nunca ha entrado a cosa inmunda en mi boca. Mata y come. Bueno, no comió, pero él entendió. Y Dios le dijo, no llames tú impuro a lo que yo he purificado. Ahora, Cornelio, ¿era judío? No, era gentil. Sí, se circuncidó, tuvo que seguir la ley judaica. No, pero Cornelio sabía perfectamente que a través del pueblo judío, que a través de los estatutos establecidos al pueblo de Israel, uno puede conocer a quién, a Dios. ¿Sí? Por eso es de que Dios le dice a los líderes a través de Isaías, no permitas que la gente piense que solamente ustedes van a ser los únicos que se van a salvar. No permitas que la gente piense que solamente que ellos no van a poder ser bendecidos con mi palabra y con las bendiciones. De hecho, también, bueno, vimos Cornelio, vemos a otro en el cual un centurión también con Jesús, cuando tuvo a uno de sus criados enfermos, ¿sí? Igual le dijo, Señor, pues inclusive los mismos judíos le decían, es que Él nos ha apoyado mucho en cuanto a la construcción del templo, etcétera. Entonces, los mismos judíos le decían a Jesús, ayúdalo. ¿Sí me expliqué? Ayúdalo. Ahora otra pregunta, esa persona que ayudaba al pueblo de Israel y todo, ¿se judaizó? No, era igual gentil, era igual griego, era igual, bueno, romano, ¿sí? ¿Sí? Y también esta persona quiso buscar a Dios honestamente y sinceramente, pero entendía, por eso hacía esos favores al pueblo de Israel, entendía que Dios había elegido al pueblo de Israel, ¿sí? Y a través de ellos podía acercarse a Dios. Sí, vamos bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Bueno, Lidia también se puede considerar. también Lidia, ¿sí? Y así, si le buscamos, vamos a encontrar a mucha gente. Entonces,
Nuevamente, no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, y fíjense, y dicen que se comprometen con el Señor. Porque ellos, a pesar de que tenían una vida influenciada por la idolatría, influenciada por su nación, por decirlo así, por ejemplo, acerca de los que hemos mencionado, de aquellos romanos, ¿cuántos dioses griegos no tenían los romanos? Sí, de Zeus, Atena, etcétera, etcétera. Diana de los Efesios, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos tenían que olvidarse completamente de toda su idolatría, olvidarse de todas aquellas cosas en las cuales los papás se les enseñaron acerca de lo que su comunidad adoraba o buscaba en lugar de Dios. Ellos decían, lo dejo y ahora yo me comprometo con el Dios vivo y verdadero, ¿sí? Con nadie más. ¿Sí? No es de que, otro Dios, ok, estoy comprometido con todos estos, pero ahora también me voy a comprometer con el Dios Yahvé, con el Dios de Israel. No, ¿sí? Dejaban completamente todo y se comprometían directamente con Dios. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Más adelante dice, y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin fruto. Ahora aquí Dios como que ha subido ahora de nivel. ¿A qué quiero dar a entender con esto? No permitas que los eunucos, si recordamos quiénes son los eunucos, son personas, que han sido maltratadas en su cuerpo para no tener una función natural, que es en cuanto a la reproducción. Y estas personas comúnmente pues eran esclavas, o sea, la gente no llegaba, hey, yo quiero ser eunuco, no, lamentablemente eran seleccionados, eran esclavizados, ¿sí? Y mayugados, por decirlo así, para hacer un servicio. Y normalmente se ponían en los harenes de los reyes, que eran los hombres encargados de proteger a todas las mujeres y todas las esposas de los reyes o de algunos funcionarios importantes, ¿sí? Y los mayugaban de cierta forma para que no pudieran tener que relaciones sexuales ni con sus esposas ni con sus concubinas. Y ahí estaban, protegiéndolos físicamente como soldados. Porque, ¿qué decían? Seguramente alguna de mis esposas se vaya a querer pasar de lista y pues aquí está cerca y no, y aquel, o así, ella sola, él solo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas los trataban de evitar y por eso entró este tipo, perdón, de trabajo o de oficio forzado, que es el de ser eunuco. Entonces, una persona que normalmente, no normalmente, sino todos los eunucos son varones, porque una mujer, pues es difícilmente que se le pueda hacer un tipo de, de operación de este sentido para que él deje de tener cierto deseo, ¿sí? Por eso es exclusivamente de los hombres. Ahora, dice, si nosotros recordamos, hablando y conjuntando lo que leímos anteriormente con esto, recordemos en el libro de Hechos, en el capítulo donde habla que Felipe, Dios le dice a Felipe, ve y acércate a este carro. ¿Y quién iba arriba del carro? Un eunuco etíope. Etíope, primeramente extranjero, y eunuco prácticamente mutilado. ¿Sí? Ahí conjuntamos las dos cosas. ¿Sí? Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate al carro.
Y el etíope eunuco, ¿qué libro estaba leyendo? El libro de Isaías, al que nosotros estamos leyendo. ¿Sí? Y estaba leyendo capítulo 53, que habla acerca de la crucifixión de Jesucristo. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y a través desde ahí, le empezó a hablar acerca del mensaje de salvación. Qué bella imagen. O sea, lo estamos leyendo aquí en Isaías y casi, que será más de 2000 años después, encontramos en el libro de Hechos esa situación, un eunuco extranjero, etíope, leyendo Isaías y a través de él se le está compartiendo el mensaje de salvación. Dice nuevamente, y no permitas que los eunucos digan, soy un árbol seco sin hijos y sin fruto. ¿Sí? No permitas, en otras palabras, y no permitas que este tipo de personas que llegan a mí a buscarme, ¿sí? Porque también se les está diciendo a estos líderes de Israel, no permitas que estas personas que vengan con este tipo de, de, de este algo que les ocurrió en su cuerpo, no voluntariamente, sino por ser esclavos, ¿sí? Se sientan de cierta forma desconsolados o que piensen que yo tampoco tengo un lugar para ellos. ¿Me explico? ¿Sí? Dice, y no permitas que los eunucos digan, soy un árbol seco sin hijos, y después dice, y sin futuro, porque normalmente, bueno, decían ellos, pues no tengo hijos, ¿quién va a haber después de mí? O yo como esclavo, porque también había niveles de esclavos, había esclavos ricos, de clase media, clase baja, etcétera, etcétera. Y todo lo que ellos podían, tal vez un eunuco, esclavo rico, podía amasar mucha fortuna y ¿a quién se le iba a dejar? No, ¿sí? Inclusive podía él tener una esposa y todo, no le iba a disfrutar como esposa, ¿sí? Va a decir prácticamente lo que yo he tenido, lo que he obtenido, pues, ¿de qué ha servido? De nada. Dice, soy un árbol seco, sin hijos y sin fruto. Ahí Dios dice, no permitas que estas personas lleguen a pensar en esa situación. ¿Sí? Versículo 4 dice, pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso. Ahora ya vimos con anterioridad cuál es el propósito del día de descanso. El tener ese momento, el de buscar, el de tener ese momento de intimidad con Dios, ¿sí? De adorarlo, de exaltarlo, alabarlo. ¿Sí? Bueno, pues estos eunucos dice, bendeciré a los eunucos que guardan como santos los días de descanso, que me buscan y quieren tener un momento de adoración. Después dice, que deciden hacer lo que a mí me agrada, que tienen un cambio de vida, que son obedientes a Dios, que en otras palabras, se dejan guiar por Dios. ¿Se dan cuenta? Y después dice, y me entregan su vida. Y que me entregan su vida. ¿Sí? Honran el sábado para estar con Dios, para buscar a Dios, para leer su palabra, para aprender su palabra, para consagrarse a Él. ¿Sí? Hacen lo que hacen caso y hacen las cosas para bien, y después dice, y decidieron hacer lo que a mí me agrada, y después dice, y me entregan ¿qué? Su vida. Entonces, Dios acepta a personas en tales circunstancias, sí. En otras palabras, Dios le está dando esperanza a todas las personas que se puedan sentir cortas, rotas, que se puedan sentir mal, que Dios es que soy casi en algún lado decía, y perdón por el chiste que voy a mencionar, decía ahí en una iglesia,
aquí en esta iglesia te, este, eh, te enseñamos bueno, decía, si eres feo y no sabes de la Biblia, aquí también te enseñamos acerca de la Biblia. Tal vez no seguirás siendo feo, pero aprenderás de la Biblia. ¿Sí? Entonces, aquí darles muchas cosas, la gente pueda decir, es que soy feo, es que soy así, o es que soy pobre, o es que soy de esta forma. Bueno, pues sea como seas, seas feo, chico, gorito, seas como seas, siempre va a haber lugar para ti. Pero, hay sus peros. ¿A qué me refiero con peros? Si viene una persona, si viene una persona que nosotros evidentemente sabemos que es hombre, pero viene vestido de mujer, a ese Dios lo va a aceptar. ¿Por qué no? Porque aquí estamos viendo que es bendecirá a los eunucos eh, que guardan como santos mis días de descanso, dice, y que deciden hacer lo que a mí me agrada. Entonces, una persona que viene con ese tipo tal vez puede llegar y todo, pero cuando entienda lo que a Dios le agrada, debe de tener un cambio en su vida. Y después dice, y me entrega su vida. ¿Sí? En otras palabras, una persona que viene con estas características, si le va a querer entregarle su vida, va a tener ese cambio. No pueden haber personas travestis, por decirlo de una forma, o del grupo de LGTB o un plus plus o lo que sea, o ahora una nueva modalidad. Digo una nueva modalidad porque de repente las redes sociales empiezan a hablar sobre un tema pues hasta escabroso. Ya hay algunos hombres que se autoperciben como uno, como mujeres. Dos. Bueno, primero como mujeres. Dos, pero no como mujer de la edad que tienen, sino de más edad. ¿Sí? Entonces, hombres, imagínense, Eduardo llegando aquí y decir, yo me autopercibo como una niña de 9 años. Igual me dejo crecer mi cabello y aquí tengo mis colitas y me visto de niña de 9 años. Y pues hoy no voy a predicar porque voy a salir a jugar con Camila, que somos de la edad. Eso se está viendo hoy en la actualidad. Eso tristemente se está viendo en las redes sociales. ¿Sí? Y tristemente mucha gente lo acepta, pero debemos entender que eso Dios no lo acepta. Eso no es consagrar un tiempo para buscar a Dios. Eso no es obedecer lo que Dios quiere o tratar de agradar a Dios sobre lo que Dios quiere. Eso no es entregar mi vida a Dios. ¿Me expliqué? Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando dice aquí? Pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Versículo 5 dice, perdón, les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. Si nos damos cuenta, aquí el mismo Dios a través del profeta Isaías está mencionando un detalle bien importante, versículo 5, otra vez, les daré dentro de las paredes de mi casa. Ahora, Dios está mencionando ¿qué? Su casa. ¿Sí? Pero acá, ¿a qué casa se está refiriendo Dios? Si hablamos acerca del templo, pero el templo es la casa de Dios.
¿O alguien vivió dentro del templo? Estaban los sacerdotes, estaban los levitas, los aaronitas, pero ellos servían dentro, ¿sí? Pero ellos vivían afuera. Entonces, a ver, entonces nos está refiriendo al templo. Y de hecho, el primer templo, ¿qué le sucedió? Lo destruyó los babilonios, ¿sí? Después se construyó un segundo templo, ¿sí? Pero ese segundo templo se destruyó ¿en qué año? En el año 70 el emperador Tito entró y destruyó, ¿sí? Entonces, ¿a qué casa se está refiriendo Dios? ¿Sí? El cielo. Ahora, quiero que vayamos a Juan capítulo 14. Recordemos, bueno, aquí dice, les daré dentro de las paredes de mi casa y un recordatorio y un nombre. Vamos a Juan capítulo 14, versículos 1 al versículo 3. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Ahí, ¿quién está hablando? Jesucristo está diciendo, confíen en Dios, pero también confíen en mí. Versículo 2 dice, en el hogar de mi Padre, hogar a quién se refiere, pues la casa de Dios, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuere así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Y después versículo 3 dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Qué bello es de que en el Antiguo Testamento Dios está invitando en este caso, a los etíopes, a los eunucos, ¿sí? Que en su casa, ¿sí? Y aquí ahora en Juan capítulo 14, el Hijo de Dios, Jesucristo, nos está invitando a qué? A ir a su casa, ¿sí? ¿Y a qué casa se está refiriendo? Y después dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que, dice que, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces, en otras palabras, Dios está invitando a toda la gente, a los eunucos, a los extranjeros, a prácticamente todos a que vengan que a buscarlo, a adorarlo, porque Dios quiere que es su casa y donde Jesús menciona, hay lugar para todos, todos caben en ese lugar, ¿sí? El detalle es de que a lo mejor tú no quieres ir, ¿sí? Yo te invito, pero eso sí, no te voy a llevar a fuerzas, ¿sí? No te voy a llevar a fuerzas. Tú tienes que querer ir. ¿Y de qué forma? Como dice aquí, que guardan como santos mis días de descanso, refiriéndose a que tener ese deseo de buscar a Dios. 2, que deciden hacer lo que le agradan a Dios, tener un cambio de vida. Si no, sí, eso dice la Biblia, sí, eso, pues sí, según Eduardo dice que en la Biblia dice eso, pero ay, ¿qué le vamos a hacer caso a Eduardo? Y aunque haya leído la Biblia, ¿qué le vamos a hacer caso? Nosotros vamos a hacer de nuestra vida como nosotros queramos. Y después dice, y me entregan su vida. Toda persona que quiera llegar a la casa de Dios tiene que entregarle su vida a Dios. Y después dice, otra vez, les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que los hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno. En otras palabras, está diciendo, o sea, tú estás preocupado porque tal vez vas a dejar muchos bienes o no sabes a quién dejárselos. Estás preocupado porque no tienes hijos y realmente no les vas a heredar a nadie. Estás preocupado porque realmente todo lo que estás haciendo simplemente no es para nada. Bueno, pues si tú vienes a mí, si me entregas, si me buscas, y si quieres estar en la presencia y en la casa de Dios,
yo te voy a dar el nombre que les doy, dice que es eterno. Y después dice, y nunca desaparecerá. En otras palabras, ese nombre que yo te voy a dar, que te va a permitir, de cierta forma, con el cual yo te voy a conocer dentro de mi casa, va a ser eterno. Y no vas a necesitar tener hijos, no vas a necesitar estar preocupado por dejárselo a alguien, porque tú siempre vas a ser recordado por toda la eternidad. Y no solamente eso, sino el hecho de que yo te recuerde, hablando Dios hacia el eunuco, el hecho de que yo te tenga presente y te recuerde cada día de tu vida eterna es mucho mejor que el que hijos te recuerden. Yo creo que de ahí todos estamos de acuerdo, ¿sí? Yo prefiero que estar en la mente de Dios que estar en la mente de todo el mundo. Para mí es más importante estar bien con Dios que estar bien con el mundo, ¿sí? Y eso es parte de querer tener esa comunión o esa entrega para con Dios. Versículo 6 dice, también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor. Recordemos, primero habló de los extranjeros, después con los eunucos, y con los eunucos terminó la promesa, ¿no? Con ellos. Y ahora regresa otra vez ¿con quién? Con los extranjeros. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, de la misma situación con los eunucos. Si lo recuerdan, dice, quienes los sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Otra vez, Dios va a bendecir también a los extranjeros, pero hay condicionales, si se dan cuenta. Prácticamente tienen que consagrarse a Dios, tienen que buscar a Dios, tienen que adorar a Dios, ¿sí? No tienen que profanar o haciendo referencia ahora nosotros que se tiene que tener un tiempo de querer buscar a Dios y establecer ese tiempo, ¿sí? Dice versículo 7, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría y otra vez en mi casa de oración. Otra vez, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. La misma promesa prácticamente que le dio a los eunucos, también se le está dando Dios a quienes, a los extranjeros. ¿Sí? Y otro simbolismo de una forma de que el monte santo de Jerusalén precisamente es eso, es el templo, es la adoración a Dios, es estar ante la presencia de Dios. Y después dice, aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando todas las naciones o el pueblo gentil se acerque a Dios y presente el único cordero que Dios estableció para quitar el pecado del mundo, en otras palabras, Jesucristo, dice aquí, aceptaré sus ofrendas quemadas, dice, y sus sacrificios. Porque dice, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Entonces, ¿la salvación solamente era para el pueblo de Israel? No. La salvación también era para los extranjeros y para aquellas personas que pudieron haber tenido problemas en su vida, problemas como la mutilación de los eunucos, y los cuales también Dios les dijo, no te preocupes por cosas del mundo, porque el eunuco se estaba preocupando por las cosas del mundo, ¿sí? Y Dios le dice, no te preocupes por esas cosas, porque cuando estés ante mi presencia, estés en mi propia casa, eso vale mucho más que lo que tú puedas tener en el mundo. ¿Me expliqué?
Y no solamente tú, pueblo de Israel, no solamente tú, pueblo de Judá, puedes ser bendecido o vas a ser bendecido en el futuro, sino también todos aquellos que me buscan, que se consagran y que entregan su vida. Que me entregan su vida. Y versículo 8 dice, pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice, traeré a otros también, además de mi pueblo, Israel. Y qué interesante que les dice, pues el Señor soberano que hace volver a quienes, a los marginados de Israel. El hecho de ser marginados es a los pobrecitos de Israel, porque el Señor va a hacer que regrese nuevamente su pueblo de Israel a su pueblo, digo, a la tierra que Dios le prometió a Abraham. ¿Sí? Entonces, Dios le está diciendo al pueblo de Israel y a ti, o sea, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, es el que está diciendo esto. ¿Sí? El Dios judío es el que está prometiendo que no solamente es para el pueblo de Israel estas promesas de la vida eterna, sino también, y traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. No solamente tú, Israel, no solamente tú, Judá, sino también a extranjeros y a personas que yo aceptaré, no importa la situación en la que estén, yo los aceptaré si ellos se comprometen y quieren entregarme su vida. ¿Sí? Y tal vez nosotros igual podamos tener ciertas circunstancias en nuestra vida, podamos sentirnos indignos ante la presencia de Dios. Y la respuesta es que sí, todos somos indignos de estar ante la presencia de Dios, pero no importa en qué situación podamos estar, si realmente nosotros queremos buscar a Dios, ahí está Dios. Si realmente nosotros queremos agradar a Dios con nuestra vida, Dios se va a complacer. Y si realmente Dios, y más si realmente tú quieres entregarle tu vida a Dios, Dios la va a aceptar. ¿Sí? Dios no rechaza absolutamente a nadie. Seas güero, seas moreno, seas azul, seas verde, seas bajito, seas alto, seas flaquito, seas gordito, sea como sea, en la situación en la que te encuentres, Dios te acepta. El detalle es de que tú quieras buscar a Dios de la forma en la cual Dios quiere que le busques. Solamente. Bueno, creo que es algo que debemos de meditar. Creo que es algo que debemos de reflexionar en nuestras vidas y cómo el amor de Dios no solamente se ha quedado en su nación santa, sino a todos aquellos que le buscan. Por eso Jesús dice, porque Dios busca a los verdaderos adoradores, que le busquen en espíritu y en verdad. Bien, oremos para terminar.